Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente allí por donde van a estar escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana, Dios te bendiga. Las camaritas me hacían falta, ¿verdad? Gloria a Dios. No sé si me ayudas, hijo, por ahí, a ver si no quiero predicar varias veces, como me tocó una vez. Gloria al Señor Jesucristo. Ya les conté, ¿verdad?, que una vez me tocó predicar como 3 veces y me prediqué yo solo. Gloria a Dios. Bendiciones para los hermanos de Misión Sendas de Vida que van a estar ahí conectados en este preciso momento. Vamos a adelantar un poquito el horario porque quería hacerlo de una vez, como lo hicimos una vez, valga la redundancia. Gloria a Dios. Vamos a estar tratando un tema bastante bonito y el tema será el mandato de Cristo. Nosotros tenemos muchos mandamientos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Tenemos muchos mandamientos, pero vamos a estar tratando en este preciso momento este precioso tema. Gracias por la ayuda allí. Gloria al Señor. Vamos a tratar de no usar micrófono. Creo que me escuchan, ¿verdad? Una vez lo hice y se oía mucho eco, así que lo vamos a hacer así en esta ocasión. Bendiciones en España, la familia, el hermano Miguel en España, en Colombia, en Chile, los hermanos allá en Chile, Dios me los bendiga. Toda la misión Sendas de Vida, les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana, y vamos a compartir palabra. Gracias por estar ahí, como siempre, fieles a este espacio en donde el Señor siempre es el que nos habla, ¿verdad? No somos nosotros, es siempre el Señor quien nos habla. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos acá, bendito el Señor. Reitero la bienvenida a mi hermano Raimundo, que ya está nuevamente con nosotros, nuestro hermano Héctor, que está fiel, ¿verdad? Allí, como no sé si allá en Colombia dicen al pie del cañón. Ahora tengo un colombiano por acá, los hermanos de Colombia por ahí que me ven. Tenemos un colombiano, así es que aquí vamos a ver si digo palabras que no son iguales. Gloria a Dios. Por allá decimos nosotros en Centroamérica al pie del cañón, ¿verdad? Y si en Colombia dicen igual, pues sabemos lo que significa, ¿verdad? Gloria al Señor. Libro de Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos a tomar esta porción. Libro de los Hechos, capítulo 1, si no me equivoco. Gloria a Dios. Capítulo 1 de los Hechos. Vamos a leer un par de versos. Para muchos de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? La iglesia a nivel global, ¿verdad? En toda la tierra. Para muchos de nosotros, esta porción que vamos a leer, no, aunque la hayamos leído, muchas veces algunos de nosotros no lo hemos entendido, porque solo pasamos ahí como vuelo de pájaro, ¿no? Gloria a Dios. Cuando ya lo tenga, me indica con un amén, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito Dios. Capítulo 1, vamos a leer, creo, los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Cómo es el tema? El mandato de Cristo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso es clave para el día de hoy. Se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días. Apareciéndoseles
durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padre bendito, la honra y la gloria siempre es y será tuya. Gracias, Señor. Te pedimos en este momento que bendigas las ofrendas, Padre celestial. Bendice las ofrendas, santifícalas y multiplícalas, Padre Santo, para que el reino de los cielos pueda seguir siendo extendido, expandido por todo el mundo. Gracias por permitirnos ofrendar. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de poder ofrendar, Señor, de poder poner un granito de arena para que este evangelio siga predicándose, Señor, como tú lo has ordenado. Bendice a mis hermanos, bendice los trabajos, Padre celestial. Multiplica, Padre amado, todo lo que ellos hacen, Señor. Multiplícales en el nombre de Jesús, allá en donde ellos trabajan, Señor. Multiplícales, Padre, esas finanzas, esos salarios, Padre, que el proveedor del trabajo, Señor, pueda decir: oh, este trabajador es bueno, y aumentarles, Padre celestial, porque nosotros siempre trabajamos para poder, Señor, seguir avanzando, y esa es una forma de avanzar. Padre, bendíceles y multiplícales en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te pedimos que tú prepares nuestro corazón, que tú, Señor, seas quien nos hables, que tú, Señor, seas tocando nuestra vida, y que no solo seamos tan solo oidores de tu palabra, como dice, Señor, el apóstol, sino que también podamos salir de acá, Señor, a practicar, a hacer tu palabra, la palabra que tú nos hablas día a día, Señor, semana tras semana, mes tras mes. Padre bendito, gracias. Háblanos a nuestra vida, bendice a mis hermanos, Señor. Te damos gracias por mis hermanos que están acá, Padre celestial, por habernos traído con bien, Señor. Te damos la honra y la gloria. Tú bendices siempre nuestra entrada y nuestra salida, dice tu palabra. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido. ¿Recuerdan los coros que hemos cantado? Amén. Cómo el Señor nos ha estado hablando de su sacrificio, ¿verdad? Amén. Después de haber padecido, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas indubitables significa que usted y yo no tenemos que tener absolutamente nada de duda de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Amén. La palabra del Señor nos dice que a los 3 días de haber resucitado el Señor, a los 3 días de haber muerto, dice la palabra que Él resucita. Yo le dije que muchos no hemos comprendido esto, porque a mí me pasó. Yo pasé muchos años creyendo que el día que Cristo resucitó, ese día se fue al cielo. Sí, yo también. Ya somos 2. Pero la palabra es clara, la palabra dice que cuando Él resucita, pasa 40 días haciendo diferentes apariciones a diferentes personas. ¿Cuántos sabían eso? Ahora ya lo sabemos. Libro de Mateo, capítulo 28, verso 16-17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por donde nosotros lo queramos ver, si lo queremos ver por el lado histórico, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no tiene duda. Si nosotros vamos a lo que han hecho los arqueólogos, y han descubierto que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real.
Y si por ahí no quisiéramos creer por eso, tenemos la santa palabra de Dios, que es la autoridad de Dios en la tierra. Por más que la quieran eliminar, por más que la quieran quemar, por más que no quieran creer en la santa palabra de Dios, es la autoridad de Dios en la tierra. Y es la autoridad de la iglesia. La vez pasada estudiamos que podemos leer cualquier libro. Y esos libros pueden ser bíblicos, pero no sustituyen la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios que el Señor dice que Él resucitó y que dejó pruebas indubitables, eso quiere decir que dejó pruebas convincentes de que Él resucitó. Y nosotros como cristianos no podemos en ningún momento dudar ni siquiera un segundito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la fe, esa es la esperanza que nos mantiene. ¿De qué sirve que estuviéramos aquí si el Señor no hubiera resucitado, el Señor no estuviera en el cielo? Pero como Él resucitó, y la palabra dice que se sentó a la diestra de Dios al ascender, y que allá dice que está intermediando por nosotros, entonces nosotros tenemos también la esperanza de que un día Él viene, porque Él prometió venir. Y por eso es que estamos acá. Sí, amén. Pero antes de ascender el Señor, en ese periodo de 40 días Él se presentó a muchas personas. Y lo que dice acá es: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, porque el Señor les había dado la orden de reunirse allá en Galilea. Dice, en el monte que Él les había dicho allá en Galilea. Los estudiosos dicen que ese monte es el monte en donde el Señor predicó o enseñó lo que conocemos como las bienaventuranzas. ¿Cuántos han oído las bienaventuranzas? Los estudiosos dicen que este verso, cuando habla acá del monte, hace referencia a ese monte en donde el Señor nos dejó las enseñanzas del sermón de la montaña. Entonces el Señor ordenó que ellos fueran a reunirse a ese lugar. Y el punto clave acá, el número 1, es que nosotros tenemos el mandato de reunirnos. Amén. Cuando leemos esta palabra del Señor, queda sin argumentos aquellos que en algún momento pensamos que nosotros no podemos reunirnos o que no debemos reunirnos porque nosotros somos iglesia. ¿Han escuchado eso? Sí, amén. No, yo no me reúno porque yo soy iglesia. Una vez me acusaron de que yo predicaba que no debíamos de congregarnos. Y yo dije, ¿cómo? La palabra dice, es más, el apóstol Pablo secunda eso más adelante, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Verdad? El Señor los manda a que se reúnan allí. Y otra cosa importante es que los estudiosos también dicen que esa reunión, esa vez que el Señor les dice que vayan a Galilea y que se reúnan allí, no era la primera vez que los discípulos veían al Señor Jesucristo, porque el Señor se presentó varias veces. Es más, no lo anoten, no lo busquen, solo les voy a nombrar algunas. Se presentó a María Magdalena, Marcos 16:9. Se presentó a 2 discípulos, Lucas 24:15. Se presentó a los 11 discípulos, Lucas 24:36. Se presentó a Pedro, 1 Corintios 15:5. Se les presentó a los 10 juntos, estando Tomás ausente, en Juan 20:19. A los 11 discípulos, Juan 20:26, en el mar de Galilea, Juan 21:1. A otros hermanos, 1 Corintios 15:6. A 11 discípulos en Galilea, Mateo 28:17, se le presentó a Jacobo, 1 Corintios 15:17, se presentó también en la hora de la ascensión que todos vieron, ¿verdad? Los que estaban allí, Lucas 24. Y así, al menos tenemos 11 apariciones del Señor Jesucristo después de haber resucitado. Eso yo lo aprendí muchos años después de haberme convertido a Cristo. Y yo le puedo asegurar que hay cristianos que también están pensando que Cristo resucitó y no su falso. No lo supe hace 2 meses. Ya lo supo hace 2 meses. ¿Lo entendiste? Ya se había predicado. Gloria al Señor. Entonces,
Dije que el monte era la bienaventuranza, ¿verdad? Los estudiosos también dicen que esta vez que el Señor le dijo, vayan al monte, es la vez que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:6, dice que se reunieron más de 500 personas. Vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 15, verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Al principio yo me quedé un poquito como con duda diciendo a ver si estos son, pero después me fui a investigar en qué época se escribió la carta a los Corintios. ¿Alguien sabe en qué época se escribió la carta a los Corintios? Cuando vamos a ver la fecha, aproximada obviamente, ¿verdad? No hay fechas exactas. Podemos ver que estas personas tenían la edad como para estar vivas. Estas 500 personas. Pablo dice, unos aún vivían, ¿verdad? Y otros ya dormían. Entonces, número 1, ellos obedecieron el mandato de reunirse, como también usted y yo debemos obedecer el mandato de congregarnos en una iglesia, porque allí derrama bendición y vida eterna nuestro Señor Jesucristo. El argumento de que no podemos reunirnos porque somos iglesia, la palabra del Señor lo deja al descubierto, que es falso, porque también el apóstol dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El punto 2 que quiero destacar en este preciso momento acá es que dice, la actitud de los apóstoles y de los que estaban ahí cuando vieron a Jesús, ¿cuál fue? Dice que le adoraron. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿De verdad estamos viniendo a la iglesia a adorar? ¿A qué va usted que me ve allí? ¿A qué va usted a la iglesia? A adorar a Dios. Si nosotros a la iglesia no vamos a adorar a Dios, nosotros estamos en un camino equivocado. No es que no estemos en Cristo, pero no estamos haciendo las cosas exactamente como el Señor nos ha ordenado hacerlo. Amén. El tema dice un mandato. Los mandatos se hicieron para obedecer, y más los mandatos de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, así como Él nos lo ha dejado. No como nosotros creemos y no como nosotros queramos, sino como Dios lo dice en su palabra. Dice que cuando le vieron, le adoraron. Pero hay otro punto que llama mucho la atención, porque más adelante dice que algunos dudaron. Entonces aquí el Señor nos está marcando dos grupos. Unos creyeron y le adoraron, otros dudaron. Y obviamente si dudaron, no le adoraron. Amén. Nosotros esperamos venir a la iglesia a adorar, ¿verdad? Es más, esperamos que estemos viniendo a la iglesia a adorar. Aleluya. Porque si nosotros decimos que hemos creído en el Cristo resucitado, como la palabra dice que no hay ninguna duda, que hay pruebas convincentes que Él ha resucitado, y nosotros creemos que venimos a adorarle, pues debemos venir a adorarle. ¿Cómo se muestra? Pues la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Si nosotros no estamos dando frutos convincentes de que a la iglesia venimos a adorarle, pues nosotros no hemos creído en el Cristo. Hemos creído, pero solo de labios. No hemos creído de corazón. Hemos creído solamente por decir creo. Hay muchos que creen allá afuera. Muchos, hay infinidad que creen allá afuera. Hasta los demonios creen. Pero nosotros debemos hacer como los apóstoles. Número 1, reunirnos. Número 2, caer humildemente, humillados ante la presencia de Dios en adoración, porque sabemos que cuando venimos acá, el Señor Jesucristo estará acá. Y no solo eso, Él hasta anoche. El hermano decía en la predicación, no nos olvidemos que Cristo está en todo lugar y está en nuestro corazón. Amén. De Él no nos podemos esconder.
Desde que salimos de casa, nosotros ya venimos con el Señor en nuestro corazón. Y aquí nos vamos también a encontrar con Él. Y debemos adorarle. Si nosotros hacemos otra cosa que no es adorar, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude para poder encarrilarnos en esa área y no estarnos desviando del propósito o no estar violando el mandato que el Señor nos ha dejado. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos corriendo. Mateo 28, 17 es una porción bastante conocida. Todos se lo saben de memoria. Todo, es más, hay cantos. Hay cantos que dice, Pedro le dijo, ven, y Jesús. Pedro le dijo, voy, y Jesús le dijo, ven. ¿Alguien puede leer esa palabra? Mateo 28, 17. Y cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Perdón, Mateo 14, 29. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿El 30? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Aleluya. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria al Señor Jesucristo. Y él dijo, ven. Le había pedido al Señor poder caminar sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Este pasaje de la palabra del Señor es un pasaje en donde también vemos la duda, en donde también vemos la forma en que nosotros flaqueamos. Fíjense que Pedro le dice, ven, el Señor le dice, ven, y Pedro comienza a caminar. La Biblia no dice cuánto espacio caminó, pero dice que caminó. Yo me imagino que si caminó no solo dio un paso. Eso es lo que me imagino, ¿verdad? Pero hay algo que allí llama la atención. Dice que vio un viento. Cuando él ve el viento, ese viento lo distrajo. ¿Qué nos está distrayendo a nosotros de la mirada del Señor Jesucristo? Ese viento, nosotros sabemos quién fue Pedro, ¿verdad? Y aún allí pudo hacer eco las lanzas del enemigo, las flechas del enemigo. Yo me imaginaba cuando estaba estudiando el escenario así, caminó, vio la turbulencia, ¡plum! Ahora no se hundió, no tocó fondo. No tocó fondo, tuvo todavía el tiempo de reaccionar y volver nuevamente a ver, ¿a dónde? Como dijo el apóstol Pedro, que la mirada nuestra tiene que ser Cristo, el blanco nuestro tiene que ser Cristo. El blanco nuestro no tienen que ser las adversidades que hay, los vientos, las turbulencias. La vista nuestra tiene que estar en Cristo, no en lo que dice el hermano, no en lo que dice la hermana, no en lo que me criticaron. Mucha gente habla incluso a veces cosas ciertas, pero también a veces habla cosas que son falsas. Y nosotros no tenemos que dejarnos desviar. Nuestra fe tiene que estar siempre puesta en el Cristo resucitado. Amén. Y no desviarnos por ningún lado, porque si no nos va a suceder lo mismo que le sucedió a Pedro. Nos van a ahogar. Y gracias a Dios Pedro reaccionó. Pero ¿qué tal y Pedro no reacciona? Entonces sí se hubiera hundido, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo este punto, el Señor quiere que nos reunamos. Es mentira que no debemos reunirnos.
El Señor quiere que al reunirnos vengamos a honrar su nombre. No otra cosa. Claro, después podemos tomar café, ¿verdad? Después podemos tomar café, gloria al Señor. Pero desde el momento en que venimos debemos venir con un corazón dispuesto de adorar a Dios. Los salmos. Hoy en la mañana estaba repasando y algo me decía acerca de un estudio de los salmos. Cuando vemos a los salmistas cómo anhelaban estar en la presencia de Dios, eso es digno de admirar. Ellos anhelaban el día que tenían que subir a Jerusalén a encontrarse con su Dios, que es el mismo Dios al que nosotros adoramos. Nosotros debemos venir contentos a la iglesia. Y no importa. El Señor no dice, si hay nieve no vayas. La orden dice que se reúnan, no importando. Nosotros, miren, hay un refrán que dice que desde que se inventaron los pretextos todos somos perfectos. Porque para todo ponemos pretexto. Para todo ponemos pretexto. Va a llover. Yo me recordaba allá en El Salvador. Bueno, hoy me recordaba de cuando nos congregábamos en El Salvador. Está mi hermana testiga. Y gracias a mi padrecito lindo que nos inculcó la palabra del Señor, venían tormentones y nosotros con plástico, porque nosotros no teníamos ni paparaguas. Con plásticos, con rajitas de ocote. ¿Conocen las rajitas de ocote? Para alumbrarnos. Y caminábamos desde El Salvador, nos pasábamos la frontera y íbamos porque la iglesia estaba al lado de Guatemala. Por eso conozco mucho guatemalteco. Gloria a Dios. Pero, ok, qué bonito. No importa que llueva y todo. El problema es que pasábamos una quebrada. Y esa quebrada, cuando llovía fuerte, estaba así. Y nosotros teníamos que esperar, primero que se quitara la lluvia y después que bajara la quebrada para poder pasar. A veces en la madrugada y nosotros ahí. Pero veníamos de exaltar al nombre del Señor Jesucristo, ese Cristo resucitado que le estamos predicando en este preciso momento y que te invitamos a que lo aceptes como tu Salvador. Y ahí estábamos, 2, 3 de la mañana. Mi papá se tenía que levantar a las 4 porque vendían ciertas cosas ahí, ¿verdad? No vamos a entrar en los detalles, pero lo importante es tener ese corazón para el Señor. Y no habían excusas. ¿Qué va a llover? Ni que nada, no. Vámonos a la iglesia del Señor. Gloria a Dios porque mi papá lo usó para que nos inculcara el amor al Señor. Bendito el Señor. Entonces, ir a la iglesia, no podemos poner excusas porque ¿para qué se hicieron las órdenes? Para obedecerlas. Y el Señor ha dado la orden de congregarnos. Gloria al Señor. Encontramos más adelante algo que se llama la Gran Comisión. ¿Cuántos conocen la Gran Comisión? Encontramos más adelante algo que se llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión a nosotros nos regala el privilegio de mostrar devoción a nuestro Señor Jesucristo. Nos regala el gran privilegio de que nosotros mostremos devoción, porque Él en la cruz del Calvario no hizo algo poco. A mí me gustaron muchos cantos ahora que hablaban del sacrificio de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, nadie lo podía hacer. Y lo que nos enseña en la Gran Comisión es a ser devotos de Él. Por eso dijimos al principio, tenemos que creer que Cristo resucitó sí o sí, porque la palabra de Dios nos dice que Él antes dejó pruebas convincentes de que había resucitado. Amén. Ahora, los religiosos de aquel tiempo quisieron opacar eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les pagaron a los soldados? Les pagaron a los soldados para que dijeran, les vamos a pagar, y ustedes digan que los discípulos se robaron el cuerpo, lo desaparecieron y asunto arreglado. Pero como Dios le lleva un montón de leguas, kilómetros, ¿qué es más? Millones de años luz, para entenderlo mejor, al diablo se le adelanta. Entonces pudo con esa mentira. Ya en el plan de Dios estaba de que el Señor Jesucristo se les iba a presentar para mostrarles las marcas, para mostrarles el costado, para
que ellos estuvieran seguros de que lo que les había dicho acerca de la señal de Jonás, ¿cuál era? ¿Cuántos días iba a estar adentro del pez? 3 días. Para que ellos dijeran, oh, sí, era cierto. Es más, asciende al cielo en presencia de ellos. ¿Quién puede dudar de eso? ¿Quién puede decir que eso no existe? Entonces nosotros tenemos el privilegio, y ¿sabe algo? Aparte de ser un privilegio, una enorme responsabilidad. Así es, amén. De tener en nuestras manos lo que es la gran comisión. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay lugar en donde el Señor no tenga el poder. Pero hay algo que a mí me parece más hermoso, porque esa potestad y esa autoridad que Cristo obtuvo es delegada a través de la gran comisión para la iglesia. Y como usted y yo somos parte de la iglesia, pues esa potestad y esa autoridad fue delegada a nosotros. Porque hay algo que quizás no lo vemos así. El Señor Jesucristo ejerció 3 años y medio de ministerio, ¿verdad? Pero el ministerio del Señor Jesucristo no terminó. El Señor Jesucristo lo único que hizo fue preparar a los discípulos. Hay quienes que dicen que los discípulos no fueron a ningún instituto teológico, pero tuvieron el mejor instituto teológico y tuvieron el mejor maestro. Aleluya. Todos aquellos que por no querer ir a estudiar dicen, no, si los discípulos no fueron a ningún instituto. Tuvieron el mejor instituto, tuvieron 3 años de preparación y tuvieron al mejor maestro. No hay instituto en ninguna parte del planeta que tenga el poder, que tenga el conocimiento, que tenga la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos agregarle más, que tenga la unción del Señor. No hay nadie que lo pueda hacer. La unción del Señor es única. Amén. El Señor Jesucristo era apóstol, pastor, profeta, maestro, los 5 ministerios. Y a eso agreguémosle lo mejor, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros, el Señor le da la gran comisión, o sea, les dijo, en pocas palabras les dijo, continúen mi ministerio. Los apóstoles mueren y los que se iban convirtiendo siguieron, y hasta el día de hoy nosotros tenemos la gran comisión en nuestras manos. ¿Ven? La gran comisión lleva 2 facetas. Y este puntito, grabémoslo, porque muchos estamos equivocados. Y cuando hablo muchos, ustedes saben que hablo a nivel global de la iglesia, no solo la congregación. Muchos cristianos estamos equivocados de que la gran comisión es ir a evangelizar. ¿Verdad que sí? Y es cierto, una de las facetas de la gran comisión es la evangelización. Cuando nosotros vamos al parque, damos tratados. Cuando nosotros evangelizamos en el trabajo. Cuando nosotros evangelizamos, qué sé yo, en la playa. En donde nosotros vamos y nosotros evangelizamos, eso es parte de la gran comisión. Esa es la primera faceta de la gran comisión. Pero ¿por qué caemos en un error? Porque muchos de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, creemos que solo eso es la gran comisión. Y entonces cuando evangelizamos decimos, yo estoy cumpliendo con la gran comisión. ¿Verdad? Porque creemos que eso es, y hemos ido a evangelizar. Muchos evangelizan en los hospitales, las cárceles. Yo conozco muchas personas que van a las cárceles a evangelizar. Y decimos, yo estoy cumpliendo. Si alguien no va, no está cumpliendo, pero yo sí. Vamos al otro lado. No vamos a evangelizar, y como creemos que eso es la gran comisión solamente, entonces decimos, no estamos haciendo nada. Porque no vamos a evangelizar. Porque nos hemos quedado enfrascados creyendo que solamente eso es la gran comisión.
Y esa solamente es la primera parte de la primera faceta de la Gran Comisión. La Gran Comisión comienza con ir a evangelizar. Continúa con hacer discípulos. ¿Qué dice? Ir. Ir, no dice si quieren. No da opción. Es un mandato. Ir. No dice si llueve, si no llueve, si va a nevar o no, si hay sol. Ir y hacer discípulos. La segunda sería, o sea, el otro punto de la primera faceta, hacer discípulos. Porque la tercera es el bautismo. No podemos bautizar a alguien si no está discipulado. Aquí se dio un caso en donde precisamente el día que bautizaron a alguien, desde ese día ya no hay en la iglesia. ¿Por qué cree usted? Que no los discipulamos. Porque no estamos haciendo la Gran Comisión. Porque creemos que solamente es ir al parque. La Gran Comisión, si nosotros creemos que solamente es ir al parque, es ir a la tienda, estamos así, no que es la Gran Comisión. Porque estamos dejando todo lo demás. Y estoy en la primera faceta nada más. El siguiente paso es discipularlos y después bautizarlos. Porque ¿cómo los vamos a bautizar si no están discipulados? Nosotros vienen a Cristo y, gloria a Dios, ya se convirtió, ganamos un alma para Cristo, ya hicimos la Gran Comisión y los dejamos. Y los dejamos, si quiere que venga, si no que no venga. Ese no es la Gran Comisión. Esa es una milésima parte de la Gran Comisión. Entonces, ¿la estamos ejerciendo o no la estamos ejerciendo? ¿La conocemos o no la conocemos? Estamos en la primera faceta. Ahora, el bautismo no es para perdón de pecados. Creo que eso, algunos creen que sí. Algunos creen que sí. El bautismo que era para perdón de pecados era el de Juan el Bautista. Pero es muy diferente. Hay varios bautismos en la palabra del Señor. Lo podemos ver más adelante en nuestro tema. Hay varios bautismos en la palabra del Señor. Y el de Juan el Bautista era para perdón, hasta unos cantos hay más, para remisión de pecados. Pero el bautismo de la iglesia no es para perdón de pecados. El bautismo de la iglesia es para testimonio exterior de lo que Dios ha hecho en nosotros interiormente. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos gritando al mundo, ya soy hijo de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo al mundo, ahora mi Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese que resucitó al que servía. Ahora ya no pertenezco al reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de la luz. Es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestro interior. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estoy en el verso 19. Faceta 2 de la Gran Comisión. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden algunas cosas. Todas las cosas que os he mandado, ha dado una orden de enseñar todas las cosas que Él le dio a los discípulos. Esa es la segunda faceta. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Lo que decía nuestro hermano anoche, ¿verdad? El Señor no se aparta de nosotros ni siquiera un segundito. Entonces, para que nosotros comprendamos lo que es la Gran Comisión, en primer lugar debemos quitarnos de la mente de que solamente es ir a evangelizar. Y comenzar, si hemos estado errados, comenzar a ejercer como Dios manda lo que es la Gran Comisión, para que nosotros podamos estar en obediencia a la palabra de Dios. Nosotros siempre decimos que estamos obedeciendo a la palabra de Dios,
pero ¿qué tanto la estamos obedeciendo? Cuando el Señor dice que nosotros debemos enseñar todo, es porque nosotros debemos enseñar absolutamente todos los mandamientos de Dios. Nosotros no debemos saltarnos un tan solo mandamiento. Nosotros no tenemos que seleccionar puntos en la palabra del Señor. Hay un montón de temas en la palabra de Dios que muchos de nosotros, los que predicamos, y hablo a nivel global de la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchos de nosotros evadimos ciertos temas, algunas veces por conveniencia, otras veces por miedo, porque no queremos dar la palabra de Dios como es. Así como Pablo le recomienda a Timoteo, ¿no? Traza bien la palabra de verdad. Traza bien la Biblia. Y no te desvíes de las doctrinas. Porque a veces agarramos, lo aprendimos en homilética, ¿verdad? Agarramos un texto y ese texto lo hacemos doctrina. Un texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. No podemos hacer doctrina de un solo versículo. Tiene que tener un contexto. Es más, mire. No sé si es en el capítulo 3 o 4 de Mateo, en donde está la tentación. 3, ¿verdad? 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dijo el diablo. ¿Conocía la palabra del diablo? ¿No la conoce? Es un salmo, ¿verdad? Es un salmo. Dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba dando un texto de la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo? El Señor le regaló el contexto. El Señor le regaló el contexto y con el contexto lo cacheteó. ¿Por qué no podemos sacar de contexto la palabra de Dios? Porque hacemos falsas doctrinas al sacarlas de contexto. Y el Señor quiere que enseñemos lo que Él enseñó, no lo que nosotros queremos enseñar. ¿Amén? Mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: escrito está, contexto, también no tentarás al Señor tu Dios. Lo fue a tentar con un texto y el Señor le sale con el contexto. Es importante que conozcamos los contextos de la palabra del Señor para no hacer falsas doctrinas y estar enseñando lo que el Señor no quiere que enseñemos. Yo hablaba con Junior una semana y le dije: yo siempre le pido a Dios: Señor, enséñame, declárame tu palabra, que yo no vaya a estar enseñando lo que tú no dices acá. Porque aunque aquel día vamos a entregar cuenta. Señor, aclárame, dime, yo no quiero enseñar porque alguien me dijo. No, yo quiero enseñar lo que tú dices acá. Porque si yo no enseño lo que dice acá, yo estoy en un terrible problema. Porque el Señor dice que enseñemos todo. No podemos evadir. Mira, hay algunos lugares en donde no enseñan del matrimonio porque tienen ciertos tabú. ¿Creen que el matrimonio es pecado? ¿Acaso Dios instituyó algo que es pecado? Dios fue el que instituyó el matrimonio. Yo le decía a alguien: el mejor lugar donde podemos aprender sobre el matrimonio es en la iglesia. Porque afuera, en las escuelas, ¿qué les enseñan a los niños? ¿Qué nos pueden enseñar acerca del matrimonio afuera? En la iglesia es donde nosotros podemos aprender sobre el matrimonio santo, el que el Señor instituyó.
No un matrimonio que el diablo ha tergiversado. ¿Amén? No podemos evadir ningún tema de la palabra del Señor. Otros no hablan de diezmo, no hablan de ofrenda, que se van a ir los hermanos. La palabra habla claramente acerca de muchos temas y el Señor ordena, es un mandamiento, no evadir ningún tema de la palabra del Señor. No se habla de pecado. Me gusta escuchar a nuestro evangelista Gary Lee, dice, las iglesias no se habla de pecado, las iglesias no se habla de infierno, no se habla del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque estamos en la época y tenemos que tener cuidado en aquella época en donde hay mucha comezón de oír. Queremos que nos digan lo que a nosotros nos conviene. Queremos que nos prediquen lo que a nosotros nos conviene. Queremos que nos acomoden la palabra de Dios a nuestra vida. Y nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra vida. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios de someternos a esta bendita palabra de Dios, porque es la autoridad de Él en la tierra y para la iglesia. ¿Ven? Gloria al Señor Jesucristo. Resumiendo, debemos reunirnos para adorar al Señor. Debemos conocer la gran comisión y esforzarnos por ejercerla exactamente como Dios nos manda. Si vienen las nuevas almas, debemos discipularlas. Si vienen las nuevas almas y no son bautizados, debemos bautizarlos. Vienen las nuevas almas, debemos enseñarles. Nosotros no tenemos que asumir que ellos conocen la Biblia. Nosotros tenemos el mandamiento de enseñar la palabra del Señor. Tenemos que edificar. El Señor nos ha llamado a edificar, no a destruir. El que destruye se llama Satanás. Cuando nosotros estamos destruyendo, y conscientemente o conscientemente, estamos siendo influenciados por Satanás. Cuando nosotros estamos destruyendo, nosotros estamos dándole cabida a Satanás. Lo que le sucedió a Pedro, ¿no? Señor, no vayas a la cruz. ¿Cómo crees, Señor, si eso está duro? Apártate de mí, Satanás. ¿Me eres? ¿Qué le digo? Me eres tropiezo. Otra versión dice, me eres estorbo. ¿Por qué? Porque se estaba dejando influenciar por Satanás y ni siquiera se había dado cuenta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo he dicho muchas veces, cuando estamos en la iglesia, ya yo decía, el cristiano jamás puede ser poseído por Satanás, por un demonio. Jamás. Porque no hay cohabitación de espíritu en nuestro ser. Nosotros todos estamos sellados con el Espíritu Santo. No hay entrada. El que está sellado con el Espíritu Santo no hay entrada para ningún demonio. Pero sí puede ser influenciado. Y debemos tener mucho cuidado de no dejarnos influenciar por Satanás. Entonces, ejercer correctamente la gran comisión. Y al final, la gran comisión, mira el Señor cómo es de lindo. Al final la gran comisión tiene una promesa. ¿Cuál es? Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos ejerciendo la gran comisión, no estamos solos. Él está con nosotros. Y en el nombre de Cristo es que nosotros la ejercemos. Nosotros no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Cristo somos vencedores. Nosotros no somos vencedores porque nosotros podemos. Nosotros no somos vencedores porque tenemos intelecto. Nosotros no somos vencedores porque tenemos diplomas. Nosotros no somos vencedores por nada que nosotros hayamos logrado. Porque incluso hasta lo que hemos logrado ha sido porque Dios ha sido misericordioso. Sí, es, amén. Hasta eso ha sido porque Dios ha sido bueno. No es porque nosotros lo hayamos merecido. No es porque nosotros somos campeones. No es porque nosotros, yo sí, no. Es porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. ¿Cuándo se cumplió eso? El día de Pentecostés. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. Observe que dijo otro consolador. O sea, Él era el consolador de los discípulos cuando aún no había muerto en la cruz. Cuando Él asciende, entonces viene el Espíritu Santo
y el Espíritu Santo habita en cada uno de aquellos que ha venido y ha reconocido al Señor resucitado y le adora en espíritu y en verdad. Y esta promesa es para usted, para mí y para todo el cuerpo de Cristo. Nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que está con nosotros todos los días, hasta el último día de nuestra vida, Él está con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Amén. Lo importante para esta semana, para nosotros, es que nosotros podamos comprender todo lo que hemos hablado de este tema y podamos, como dice el apóstol, hacerlo y no solo oírlo, ¿verdad? Que nosotros podamos meditar, como decían, no sé si en Colombia usan eso, pero allá en mi país decían, hay que ponerse un oído acá, una mano acá, para que lo que entre acá se quede. Que no se vaya de paso, ¿verdad? Y podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Póngase de pie, vamos a orar, amados hermanos que están allí conectados, que el Señor me los bendiga grandemente. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sigas teniendo misericordia, Señor, por nosotros, para que nosotros, Señor, podamos comprender tus mandamientos, para que nosotros podamos entender qué es lo que tú nos quieres hablar, qué es lo que tú nos dices, qué es lo que tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, y que nosotros, papito lindo, podamos, cuando tú nos des la oportunidad de enseñar tus mandamientos, enseñar tus órdenes, enseñar lo que tú dices, no, Señor, fábulas de hombre, no, Señor, inventos nuestros, sino lo que tú has establecido en tu santa y bendita palabra. Padre bendito, te pedimos misericordia y te pedimos que siempre, Señor, estés con nosotros, como esa promesa maravillosa, Señor, que dice que nunca te apartarás de nosotros. Gracias, papá, hasta el último día de nuestra vida. Bendice, Señor, a los que han estado ahí conectados. Bendice a toda la misión Sendas de Vida, Señor. Bendice, Padre Celestial, también este ministerio, esta obra que tú has levantado en este lugar. Y esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar porque tu palabra dice que tú estás con nosotros y creemos en ese Cristo resucitado que siempre está con nosotros. Nos has hecho templo y morada del Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por mis hermanos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos, acá en las redes.